usted es la... A las 9 horario estándar central, daremos la apertura. A las 9:10 Marcelo García Sellart hablará de la industria de los videojuegos. A las 9:30 Aldo Fabricio Módica, nos compartirá información sobre la protección de los videojuegos por la propiedad intelectual. A las 09:50 José Roberto Herrera nos hablará sobre los aspectos regulatorios. Finalmente a las 10:10 Julia Pasos, quien será la moderadora del evento, nos brindará sus conclusiones, así como también abrirá un espacio para preguntas y respuestas. En breve comenzamos. Privacidad de los datos. Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento, y tal como se anunció en la declaración de privacidad, previamente proporcionada a los asistentes, se procederá a realizar fotos y vídeos del evento. Es probable que este material multimedia se utilice en la intranet de la oficina y en los diferentes canales de comunicación externa de la EWIPO. En caso de que no quiera ser grabado, por favor mantenga su micrófono y cámara apagados. Muchas gracias por su colaboración.
Presentamos a ustedes la agenda del evento. A las 9 horario estándar central, daremos la apertura. A las 9:10 Marcelo García Sellart hablará de la industria de los videojuegos. A las 9:30 Aldo Fabricio Módica nos compartirá información sobre la protección de los videojuegos por la propiedad intelectual. A las 09:50 José Roberto Herrera nos hablará sobre los aspectos regulatorios. Finalmente a las 10:10 Julia Pasos, quien será la moderadora del evento, nos brindará sus conclusiones, así como también abrirá un espacio para preguntas y respuestas. En breve comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días a todos, o buenas tardes también. Soy Jessica Yukari, coordinadora de actividades del proyecto IPQLA para los países del Mercosur y Chile. Mis saludos a todos. Bueno, con el éxito de nuestro primer IPQ Labs, que se pasó en marzo, donde hablamos sobre metaverso y propiedad intelectual, hoy lanzamos el segundo webinar de esta iniciativa, pero con la temática sobre videojuegos y la propiedad intelectual. Este es un sector en constante expansión y con numerosas creaciones y innovaciones, y sin duda hay muchos aspectos legales a debatir. Y bien, como tenemos nuevos inscritos en este webinar, Jessica, no se te oye, creo que está muteada. disculpa, sí, estaba muteada, vale. Empezó ahora entonces. Muy buenos días o buenas tardes. Hola a todos, me escuchan bien ahora, ¿no? Vale. Soy Jessica Yukari, coordinadora de actividades del proyecto IPQLA para los países del Mercosur y Chile. Mis saludos a todos. Bueno, con el éxito de nuestro primer IPQ Labs, que se pasó en marzo, donde hablamos sobre metaverso y propiedad intelectual, hoy lanzamos el segundo webinar de esta iniciativa, pero con la temática sobre videojuegos y la propiedad intelectual. Este es un sector en constante expansión y con numerosas creaciones e innovaciones, y sin duda hay muchos aspectos legales a debatir. Y bien, como tenemos nuevos inscritos en este webinar, antes de avanzar con nuestra moderadora y los ponentes, les presento a Carlos Azorín, el líder del proyecto IPQLA, para comentar sobre el proyecto y sobre esta iniciativa, los IPQ Labs.
Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, que tenemos gente conectada desde Singapur. Es un placer estar aquí hoy en este evento sobre videojuegos y propiedad intelectual. Comentar que este evento está organizado dentro del proyecto IPKey América Latina, que es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, más conocida como EUIPO. El objetivo del proyecto es brindar apoyo y acompañamiento con la finalidad de aumentar la observancia y la protección de la propiedad intelectual en toda la región de América Latina. Les compartiremos más información por el chat para que nos sigan en redes sociales. Como ha comentado brevemente mi compañera Jessica, los IPKey Labs son un programa piloto que hemos lanzado este año para reflexionar de la mano de expertos sobre distintos temas en un formato corto, conciso y que fomente el intercambio de ideas, donde el público tenga un acercamiento académico y práctico con especialistas en distintas materias. Hoy trataremos sobre videojuegos y propiedad intelectual. Creo que todos recordamos el primer videojuego al que jugamos. En mi caso, recuerdo que era un videojuego de un coche que saltaba, disparaba. Y recuerdo que era un ordenador que incluso iba con una cinta de cassette. Así que imaginar, serán los años 80. Hoy en día, el sector de los videojuegos es uno de los sectores de entretenimiento más rentables. Desde el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, los datos económicos a nivel mundial no han dejado de subir. Solo en 2022, el sector de los videojuegos movió más de 196.000 millones de dólares a nivel mundial, con más de 3.200 millones de jugadores en todo el mundo, más de un tercio de la población mundial. Termino mi introducción comentando que es un placer contar hoy con grandes expertos como Marcelo García, Aldo Fabricio, José Roberto Herrera y Julia Pazos. Y por supuesto, dar las gracias al fantástico equipo de IPKey Labs, Pilar Escalona, Jessica Yucari, Luis Volcanes, Alfonso Rivera y Abel Rodríguez, por la organización del evento, por todo su esfuerzo y sobre todo por la pasión y entusiasmo que han puesto. Por mi parte, me resta darle a todos la más cordial bienvenida y nuevamente muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Carlos. Y vale, para empezar este webinar, comento que las preguntas se pueden hacer a lo largo del evento a través del chat. Bueno, es un gusto presentarles nuestra moderadora que llevará este webinar con los ponentes, la doctora Julia Pazos. Julia es abogada de propiedad intelectual, tecnología e innovación en Brasil. Tiene más de 17 años de experiencia en esta área y hoy nos regala el honor de contar con su participación, ya que se encuentra en INTA, en Singapur, y ya es tarde para ti, ¿no? Y como ponentes tenemos el doctor Marcelo García Celar, abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en propiedad intelectual, derecho de la tecnología, del entretenimiento, del deporte y aspectos legales del marketing. Acá también el doctor Aldo Fabricio Módica, abogado por la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, magíster en propiedad intelectual y doctor en Derecho por la Universidad Austral en Argentina, socio del estudio Barrera Módica Abogados y vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual, APAPI. Y también el doctor José Roberto Herrera Díaz, abogado de propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y de los nuevos medios de comunicación con amplia experiencia profesional en Colombia y Alemania. Es un placer y un honor tenerlos a todos aquí. Muchas gracias y paso la palabra para Julia. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera agradecer a IPKey y a Jessica y a todos por invitarme a formar parte de esta riquísima mesa de debate y aprovechar para elogiar la iniciativa y los temas tratados con maestría y espíritu pionero. Hoy nuestro webinar funcionará de la siguiente manera. Tendremos la presentación de 3 expertos que Jessica ya ha presentado, que saben mucho sobre el mercado de los videojuegos y la propiedad intelectual, y en la secuencia abriremos a debate.
Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo en el chat y al finalizar las presentaciones tendremos un momento para responder y comentar lo que nos dejan. Sin más, le paso la palabra a Marcelo García, que va a empezar toda nuestra presentación. Bueno, muchas gracias, Julia. Muy feliz de participar de IPKey Lab. Y mi presentación va a ser una introducción general a lo que hoy vemos en la industria de videojuegos para entender cuáles son las lógicas que hoy rigen la industria, y de alguna forma va a servir mi presentación como introducción a lo que después con más detalle van a exponer José, Roberto y Fabricio, que son los verdaderos rockstars de esta presentación. Primer concepto que me parece interesante poner arriba de la mesa es cómo se nutre hoy la industria del videojuego, de dónde encuentra sus referencias, porque no es una industria que se recorte, sino que al revés, es una industria que se articula con otras actividades. Básicamente, tenemos que considerar la industria del videojuego como con puntos de conexión, obviamente con la tecnología. De alguna forma también está vinculada hoy a la industria del deporte, tiene mucho de la actividad del marketing, y centralmente, y este es un aspecto sobre el cual voy a volver en más de una oportunidad en la charla, centralmente con la industria del entretenimiento. Y adicionalmente yo creo que hoy también la tenemos que conectar con dos actividades más, una con el e-commerce y otra con las actividades fintech. ¿Por qué es trascendente ubicar a la industria del videojuego en relación a todos y ubicar este universo en relación a otras actividades? Porque esto impacta primero en las lógicas jurídicas, digamos, cuál es el impacto del mundo de las regulaciones sobre la industria de los videojuegos. Y segundo, esto también tiene que ver con los modelos de negocios que se terminan vinculando en la industria de los videojuegos, que son habituales en la industria del videojuego, y las dinámicas de la contratación. Y en esto yo les propongo a ustedes, queridos y queridas participantes, que seamos cómplices en este juego. Olvidémonos de qué rol tienen ustedes hoy en relación a la industria. Si tienen alguna participación activa o no, si son desarrolladores, son asesores, participan de alguna editorial grande o chica, o son gamers. Pensémoslo con una mirada 360 y vivamos nosotros también una experiencia inmersiva de lo que es la industria del videojuego como negocio. Esta lógica que yo les indicaba recién de la relevancia que tiene caracterizar a la industria del videojuego por sus terminales con otras industrias, se ve reflejada en la multiplicidad de actores. Cuando uno toma determinadas industrias, es como más fácil ver una cadena de valor desde la producción hasta el punto de distribución y consumo, como algo, si se quiere, más lineal. Acá, en realidad, lo que vamos a encontrar es que hay actores que vienen de distintos verticales de industria que terminan generando esta nueva actividad, cada uno con perfiles propios. Entonces, del mundo de la tecnología vamos a ver, desde lo obvio, desarrolladores, diseñadores de user experience, programadores, pero después también hay otras actividades, digamos, integradas hacia arriba y hacia los costados. Tenemos las industrias, las empresas que nuclean las actividades de programadores, diseñadores y desarrolladores, que son los publishers, que son las editoriales. Algunas son muy grandes, otras son más pequeñas e independientes, que también son actoras principales, ya lo vamos a ver más adelante, cómo el mercado está poniendo mucha mirada en los desarrolladores indies, y están los proveedores de tecnología. Y acá tenemos también una variedad. Están clásicamente los proveedores de consolas,
Están las nuevas plataformas de distribución de contenido, que son básicamente, aparte de empresas de contenido, son empresas de tecnología, pero también están los proveedores de conectividad y están los proveedores de dispositivos móviles que encuentran en los videojuegos un contenido que les sirve para apalancar la venta de dispositivos. Decíamos también que los videojuegos tienen una terminal en la industria del deporte. El nombre de ese canal lo conocemos como eSports. Vale la pena detenernos un minuto en esto, aunque no es el eje hoy hablar de eSports en particular, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros vemos que la actividad deportiva tradicional, la que le pone el cuerpo como insumo central a la actividad, ha comenzado hace varios años, y sobre todo potenciado con la pandemia, donde la actividad física no era viable el acceso a venues para desarrollar la actividad. El mundo de los videojuegos generó un entorno de emulación de la actividad deportiva física y una forma de mantener el fan engagement con las casacas de los clubes, con la actividad y con el concepto del deporte. Y ahí florecieron un montón de ligas virtuales para distintas actividades deportivas. Esto, de alguna forma, ¿cómo termina nutriendo al mundo de los videojuegos? Donde empezamos a encontrar que hay clubes que empiezan a formar sus propios equipos para participar en la actividad. Los deportistas empiezan a encontrar en el mundo de los videojuegos una continuidad cuando termina su actividad como deportista de competencia. Empiezan a encontrar en el mundo de los videojuegos, a través del canal de los eSports, una suerte de continuidad en su trabajo, en su actividad, una forma de explotar su nombre, y esto nos muestra una nueva generación de actores, como puede ser el Kun Agüero. El Kun Agüero hoy es una especie de celebrity del mundo de los videojuegos, donde tiene su propio club de eSports y donde contribuye mucho a la actividad. Y esto también termina impactando en la lógica del negocio, porque en definitiva todo lo que vamos a estar hablando hoy en toda la charla, pero particularmente en esta introducción, es que todo esto es una oportunidad de negocios para todos. Y en este sentido, en esta actividad del negocio, lo que encontramos es que lo conecta es que evidentemente los videojuegos abonan a la actividad deportiva, terminan siendo un producto más de marketing y de merchandising en alguna medida, pero al mismo tiempo no termina de consolidarse como una actividad deportiva como tal y una actividad federada, porque es muy difícil nuclear en una corporación federativa, como puede ser la FIFA para el fútbol, el COI para los deportes olímpicos. Es muy difícil consolidar una multiplicidad de videojuegos, cada uno con sus reglas, muy impactado por las licencias particulares de uso y acceso a cada videojuego, tema que después Fabricio y José Roberto van a avanzar un poco más. Entonces es muy difícil armar una federación de videojuegos que estructure una actividad como si fuera un deporte, como pasa con otras actividades. Sin embargo, se conectan. La FIFA tiene un gran negocio en torno a videojuegos y los clubes generan un gran tráfico de licencias. Y esto es un pantallazo de cómo conecta la industria del videojuego con la industria del deporte. Cuando hablamos de fan engagement, cuando hablamos de la posibilidad de hacer ventas cruzadas entre dispositivos y contenidos de plataformas, y nos estamos acercando al mundo de las marcas, nos estamos acercando al mundo de los negocios desde el marketing. Y entonces ahí tenemos que la industria del videojuego viene muy, muy
nutrida del impulso de negocios que genera el marketing. Hoy la gamificación es parte de una de las formas que tienen las marcas de comunicarse con el mercado, sus usuarios, y ofrecerles nuevas experiencias. Entonces aparecen patrocinantes y auspiciantes de torneos y ligas de videojuegos, y aparecen videojuegos que están organizados en torno a marcas, y aparecen derivaciones en el mundo real de videojuegos. Y acá hay y esto que acabo de comentar nos lleva a su vez y definitivamente al mundo del entretenimiento. La industria del entretenimiento termina encontrando en la industria de los videojuegos una sinergia muy atractiva y muy poderosa. Carlos en la presentación del IP Key Lab de hoy hablaba de lo impresionante del volumen de negocios y del tráfico que tiene esta actividad. Y me parece que este es un punto donde hacer un doble clic y hacer zoom en este aspecto. Primero, porque vamos a encontrar actores nuevos o roles nuevos o nuevas versiones de roles ya conocidos. Todos sabemos de que es una celebrity en el mundo del espectáculo, una celebrity en el mundo del deporte. Y hoy tenemos nuevas celebridades, casters, streamers, gamers, pero al mismo tiempo lo que tenemos es que se acerca la industria del entretenimiento a la industria del videojuego porque hay un intercambio de ideas y de contenidos donde algunas franquicias como Star Wars, como Avengers, como Stranger Things, se terminan potenciando con el mundo de los videojuegos. Y hay videojuegos que generan su versión de contenidos audiovisuales y a la inversa. Y en el fondo yo creo que hoy la industria del entretenimiento termina cooptando a la industria del videojuego y la termina asociando o incorporando como un vertical más dentro del universo del entretenimiento. Y aunque no es el eje de hoy, pero lo voy a usar como ejemplo, lo mismo ocurre con la industria del deporte. Si ustedes miran hoy, van a contagiarse esta sensación de que hoy el deporte termina siendo un contenido de las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales. Hoy, ESPN o Fox no es que terminan informando sobre lo que pasa en el mundo del deporte, sino que toda la lógica de la industria del deporte termina alineándose con los contenidos de las grandes cadenas deportivas y las grandes plataformas para generar contenido para el consumo. Y esto es una diferencia trascendente. Y obviamente, y esto después seguramente Fabricio nos va a comentar más, hay un montón de creatividad en torno a los videojuegos que se van incorporando además, nutriendo los videojuegos. Música, estética, generación de personajes, etc. Habiendo dicho esto, quiero repasar 4 o 5 ejemplos muy rápidamente para que vean cómo esto que yo les acabo de comentar, más o menos como un pantallazo en general, casi como más teórico, termina anclando con la realidad. Primer caso, la oferta de videojuegos por parte de Netflix y la adquisición por parte de Netflix de Boss Fight Entertainment. Una plataforma de distribución de contenidos adquiere un desarrollador de videojuegos para tener una oferta propia de videojuegos, no depender tanto de las licencias como hoy tienen, no sé, Tomb Raider o Hello Kitty, sino tener juegos propios y ofrecerlo dentro de un bundle, dentro de un conjunto de contenidos. Aspectos jurídicos a tener en cuenta, desde cualquier lugar que ustedes participen en la industria. Imagínense ustedes siendo comprados por Netflix, imagínense ustedes en el rol de participar de una plataforma comprando una empresa o licenciando contenidos. Bueno, en este caso Netflix apostó a esto.
hay una especie de agotamiento del modelo de suscripción. Es muy difícil continuar en el pipeline de inversión de fondos para contenidos. Entonces, ¿a qué es lo que hay que apuntar? A algo que no se agote en el consumo. Yo miré una serie y después no sé con qué otra serie seguir. Cuando uno sigue un videojuego, por ahí es más probable que se enganche permanentemente a jugarlo. Bueno, ok, incorporan esa oferta como un complemento de contenidos. Primer caso. Segundo caso, Amazon Prime Gaming. También es un servicio que se incorpora a la suscripción. Pero además, dicen, y tenemos un canal de Twitch, lo cual vuelve a poner el interés que tiene la industria del entretenimiento en este tipo de contenidos, porque además, ahora estamos hablando de plataformas de distribución de contenidos audiovisuales tradicionales, Amazon, Netflix, pero también hay plataformas y redes que han crecido en torno a los videojuegos, y uno de los casos, el caso emblemático, es Twitch. Así que acá tenemos además la integración de Amazon con la industria del e-commerce, porque termina siendo un entorno general que, digamos, comprende todo. Acuerdo Lego y Epic Games para generar un metaverso para niños en un entorno seguro. Lego aporta juegos, su capacidad de generar juegos, y Epic Games aporta su experiencia en la generación y la usabilidad de experiencias de videojuegos. Aspectos jurídicos, co-brandings, nuevos modelos de negocios, ingreso a nuevos entornos de juego. El modelo Play to Earn, y con esto ya voy cerrando. Dos casos más, Play to Earn. Casos Axie Infinity, pese al hackeo que tuvo de su plataforma, que igual Axie Infinity sigue ahí arriba, Drunk Robots, Green Rabbit, Ascenders, son modelos tokenizados. Esto nos conecta con la industria fintech, y si hablamos de industria fintech, estamos hablando de creciente injerencia del regulador sobre las transacciones con nuevos bienes y por nuevas modalidades. Finalmente, Google lanza un fondo, Indie Games Fund, lo hizo el año pasado, de $2 millones para desarrolladores independientes. Ser un publisher no implica solamente ser de las grandes marcas, el mundo indie genera mucha actividad y es target de las inversiones de fondos y de empresas de tecnología como Google. Ya no hablamos de Amazon o de Netflix, que tienen un perfil distinto. Estamos hablando de otro perfil de empresa de tecnología como Google. Caso final. ¿Recuerdan el caso Epic Games versus Apple sobre temas de monopolio? Bueno, ahora hay otro caso donde también se habla de aplicación de leyes antimonopolio, que es la compra de Microsoft de Activision. La autoridad regulatoria inglesa está tratando de bloquear esta transacción porque dicen que si se concreta, Microsoft pasaría a tener una posición dominante en el mundo del cloud gaming. ¿Qué significa esto? Y no quiero entrar a analizar ninguno de los dos casos en su aspecto jurídico, sino el razonamiento es: si las autoridades regulatorias sobre temas antimonopolio se están interesando sobre esto, es que la industria del videojuego entró en un nivel de madurez tal que las transacciones entre empresas pasan a ser analizados con la misma lógica que la adquisición de cualquier tipo de empresas. Ya no es simplemente vamos a jugar un videojuego. Los números que comentaba Carlos tienen impacto en el mercado. Con lo cual, y esta es la conclusión, lo que le decía al principio queda ratificado por esta serie de ejemplos. Dime con qué otras industrias te conectas. Esta será la lógica jurídica que va a dominar los contratos con los cuales la industria se va a mover y cómo el mundo de la regulación va a mirar a esa industria y cómo va a estar impactada. Muchas gracias.
Julia, te dejo la palabra. Gracias, Marcelo, por introducir el tema y por ponernos todos en la misma sintonía. Sin más, le paso la palabra a Fabricio para que empiece el show. Muchas gracias, Julia. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Siempre que me toca una actividad de videojuegos y propiedad intelectual, digo que yo estoy aquí con mis dos sombreros, ¿no? Por un lado, mi sombrero de abogado, de experto en propiedad intelectual, y por otro lado, mi sombrero de gamer. Así que una cosa para mí no puede estar desconectada de la otra. Entonces, la mejor manera de conocer esta industria, además de asesorarles en lo legal, es conocer también, digamos, desde adentro, ¿no? Justamente si se fijan en mi fondo de pantalla, bueno, soy fanático de los videojuegos. Me acaba de llegar hoy la edición coleccionista del nuevo Zelda, Tears of the Kingdom, que voy a empezar a jugarlo hoy, que estoy seguro que se va a convertir en un nuevo GOTY, Game of the Year. Así que mucho de la pasión de lo que es la industria y los videojuegos viene también de algo ya que empecé desde muy pequeño. Para empezar, me gustaría mostrarles un breve video de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre la importancia de la propiedad intelectual en los videojuegos. Es un pequeño video de 2 minutos, así que les pido que por favor estén atentos porque mucho de lo que veamos acá va a ser mi charla. Así que si en este video de 2 minutos van a tener comprendida toda la charla. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si atendieron, entonces ya podemos dar por terminada mi presentación. No, en realidad hay algunas cosas que me gustaría ir comentando. Bueno, lo malo es que estaba en inglés, pero para aquellos que no hablan igual pudieron haber tenido una visión acerca de, digamos, de lo que se viene con la propiedad intelectual y los videojuegos. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer forzosamente es ¿qué es un videojuego? Hay varias definiciones sobre el tema. Lo normal siempre que queremos definir es recurrir al diccionario. En este caso, al diccionario de la Real Academia Española, y tenemos una definición, llamémosle tradicional, sobre videojuegos, que habla de, bueno, por un lado, es un dispositivo electrónico que mediante aparatos simula juegos en pantallas de un televisor, una computadora o otro dispositivo electrónico. Puede ser videojuegos, tanto el programa, el software, como lo que sería el aparato, el hardware. Pero me quiero centrar más en esta segunda definición de videojuegos,
que podemos decirle que es una de las definiciones actuales de videojuegos, dicho que se está discutiendo, en que consideran a los videojuegos como una experiencia inmersiva desarrollada en ecosistemas sociales. Para aquellos que participaron en el anterior IPK Labs sobre metaverso, pueden ver que esta definición de videojuegos se asemeja mucho a lo que es el metaverso. Sobre todo esto empezó, digamos, estas cuestiones empezaron a debatirse mucho en el caso que había mencionado Marcelo de en Epic versus Apple sobre cuestiones de competencia, ¿no? Pero aquí entonces se empezó a pensar que el videojuego, más que algo de entretenimiento, más que un programa, es un servicio, es una experiencia inmersiva. ¿Y por qué esto se discutió? Porque en ese caso en que, digamos, una empresa le había acusado a Apple de posición dominante, porque ellos cobran el 30% de todas las aplicaciones que se suban a la Apple Store. O sea, yo si quiero, si soy desarrollador y quiero que mi aplicación esté en la Apple Store, tengo que pagar el 30% del valor. Entonces, si se considera el videojuego como un servicio, entonces no se tendría que pagar esto. Entonces, más allá de estos tecnicismos jurídicos o no, esta es la concepción actual del videojuego. Es decir, cuando yo juego videojuego, también estoy comprando, me estoy casando, estoy festejando un cumpleaños, estoy viendo una película, estoy escuchando un concierto virtual del último disco que se lanzó. Entonces ya cambia, sobre todo con Second Life, con Roblox y otros, ya cambia esta definición de qué es realmente el videojuego, si es un producto o un servicio. Pero bueno, más allá de eso, los videojuegos están protegidos por propiedad intelectual, sea que consideramos como servicio, como producto, etc. Y como vieron en el video, los 4 institutos principales de la propiedad intelectual que protege o que el videojuego puede ser protegido son los derechos de autor, las marcas, las patentes y los secretos comerciales. Por derecho a autor, ¿qué se protege por derecho a autor de un videojuego? Se protege la música, el código fuente, o sea, el software, el lenguaje de programación. También se protege la historia, los personajes, el arte, diseño de caja, el sitio web. La verdad que los juegos, por ejemplo, imagínense, un juego AAA tiene un presupuesto. El último Grand Theft Auto 5 tuvo un presupuesto de $60 millones. O sea que el presupuesto es igual o más que una película, una gran película de Hollywood. Si el último Avatar costó 150 millones de dólares desarrollar, hay videojuegos que llegan a la mitad del presupuesto. O sea que vemos que es una obra compleja. Y por supuesto, la historia, los personajes, el arte es, yo diría, igual o incluso más que un audiovisual. Tenemos la protección por secreto comercial. Secreto comercial es una figura dentro de la propiedad intelectual que protege aquella información que es secreta, que tiene valor por ser secreta y que no es conocida, digamos, por varias personas. Y en los videojuegos protegemos el secreto comercial, básicamente la lista de distribución de clientes para lo que sería alguna empresa de videojuegos. También la información sobre los precios, los contratos del editor, contratos del desarrollador, o en el caso, por ejemplo, de los ensayos que hacen los programadores, de los beta tester, alfa tester, cuando están probando el desarrollo de un videojuego, o la lista de usuarios que tiene una empresa. Toda esto es una información que tiene valor. Protegemos también como marca, bueno, como vieron, el nombre de un videojuego, pero no solamente el nombre de un videojuego, también el nombre de los personajes, que cada vez tienen, digamos, una protección que si bien puede ser también por derecho de autor, pero sobre todo por marcas, ¿no? El logo de la empresa desarrolladora, o en el caso de una competición de eSport, el nombre de los equipos, del desarrollador, también los eslóganes asociados a los videojuegos. Todo esto podemos proteger por registro de marcas. Luego tenemos las patentes, ¿no? Que si bien el videojuego per se no se protege por patente, protegemos por derecho de autor, sí protegemos por patente la tecnología desarrollada para el videojuego. En ese sentido tenemos los elementos creativos del juego y los diseños, lo que le había comentado, las innovaciones técnicas, plataforma de seguridad, o puede ser algún sistema para jugar videojuegos en línea. Les comento que incluso ciertas particularidades, por ejemplo, el famoso videojuego Shadows of Mordor, que habrán jugado de Lord of the Rings, el sistema de Nemesis, que se acordaba cómo había jugado la última vez que luché con el enemigo, y esa
y esa forma de recordar que hace que la próxima vez que me enfrente adopte un sistema distinto de lucha, bueno, todo eso está protegido. También se llegó a proteger por patente, si todos conocen el videojuego Mass Effect, en que a la hora de elegir las opciones que voy a responder, digamos, el círculo de opciones para ver qué voy a seleccionar, eso también estaban protegidos. O en el caso de un videojuego, el sistema dual está protegido por patente, que yo juego en el mundo real, pero también juego en un mundo, digamos, de ensueño espiritual. Bueno, todas estas tecnologías en los Estados Unidos justamente se protegen por patentes. Quizás en nuestros países no, porque tenemos una prohibición de proteger videojuegos, pero sí la tecnología subyacente al videojuego lo tenemos protegido por patentes. Hicimos en el año 2017 un estudio en la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ASIPI, cuando en ese entonces estaba coordinando el Comité de Derecho a Entretenimiento. Preguntamos a cada representante del país, bueno, en cuanto al videojuego no hay duda de que es protegido por derecho de autor, porque cualquier obra creativa, digamos, que tenga originalidad es protegida por derecho de autor. Ahora bien, pero dentro del derecho de autor tenemos varias figuras y todavía no está definido si el videojuego es un software, es una obra audiovisual, es una combinación de ambos, es una obra multimedia. Entonces preparamos un cuestionario y consultamos, bueno, cómo en sus respectivos países, dentro de lo que es el derecho de autor, protegen el videojuego. ¿Lo protegen como software, como obra audiovisual o como qué? Y en este estudio que hicimos aquí tenemos la respuesta. En la mayoría de los países el videojuego se asimila o se asemeja a un software, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paraguay, en nuestro país los registros a la hora de presentar en la oficina de derecho de autor lo presentamos bajo el formulario del software. En otros países respondieron que se lo protege como si fuera una obra audiovisual, porque la obra audiovisual tiene, digamos, aspectos artísticos, ¿no? Como les dije, el guión, la música, el diseño de los personajes, hay, digamos, un director, hay también un productor, entonces comparte también figuras de uno y de otro. En algunos países consideraron que el videojuego puede ser protegido como obra multimedia, si bien esto es algo, digamos, de doctrina de los libros, no tiene una explicación práctica, pero también se lo consideró protegible por esta figura. O también tuvimos el caso de países como Canadá, en que consideraron que en realidad el videojuego es una obra compilada, es una base de datos que está configurado digamos, por varias obras. También algunos consideraron que hay una obra, digamos, que se lo protege en forma distributiva. Por un lado protegemos como software el lenguaje de programación, por otro lado protegemos como obra audiovisual la música, el argumento, el sonido, etcétera. Por otro lado protegemos por esta otra figura, entonces se habla de una protección distributiva. Más allá de cuál sería, digamos, que consideremos como obra, si es obra audiovisual, software, está protegido por derecho de autor siempre y cuando sea original, sea susceptible de ser divulgada o reproducida. En los países, ningún país menciona al videojuego como una obra per se dentro de las obras de derecho de autor, por eso se le da esta protección, digamos, o es uno o es otra. Sí, en todo caso, con este estudio que hicimos, llegamos a la conclusión que lo ideal sería tener al videojuego como un tipo especial de obra protegida dentro de las respectivas legislaciones, pero más allá de que no esté definido, sí hay una protección del videojuego por derecho de autor. Y aquí nos metemos un poquito en algunos conceptos de derecho de autor que me gustaría dejar en claro, que es la principal figura que se protege el derecho de autor. Y de acuerdo a la forma en que fue creado un videojuego, puede ser una obra individual hecho por una persona, puede ser una obra realizada por dos más personas en colaboración, o bien puede ser una obra colectiva. Una obra colectiva se la considera una obra que fue creada por tantas personas que no es posible identificar cada parte de uno, sino que se lo toma en su conjunto. Un ejemplo de obra colectiva es una obra, digamos, audiovisual, el cine, que participan una gran cantidad de personas, o bien puede ser una enciclopedia. Entonces, como no es posible identificar el aporte de cada uno, se lo toma en su totalidad. Es un buen ejemplo de lo que puede llegar a ser también el videojuego. Y algo muy importante es que, obviamente, cuando uno crea algo, crea una obra, crea un videojuego, después justamente en el video se ve de que a veces los usuarios van haciendo adaptaciones al videojuego, o incluso la propia empresa van generando luego digamos, contenidos adicionales, spin-off, y esas
digamos, creaciones sobre lo que fue esa obra original también están protegidas como adaptaciones, transformaciones o arreglos que obviamente van a ser consideradas como obras derivadas de la original en la medida que yo tenga autorización del titular del videojuego, que generalmente es la empresa editora. Entonces, todas estas creaciones que vemos ahora que hacen los fanáticos, que hacen la continuación de un videojuego o que hacen la continuación de una historia, obviamente si no hay permiso del titular, esto, digamos, sería una infracción y por lo tanto no podría ser considerada como obra. Pero en el caso en que el titular del videojuego permita crear obras derivadas de su obra original, esto también tiene una protección. Es muy importante distinguir lo que es la autoría de la titularidad. Para la mayoría de nuestros sistemas de derecho a autor, el autor es siempre la persona física que crea algo. No así, digamos, la titularidad, que si bien un autor puede ser titular, en el caso, digamos, de los videojuegos y de obras complejas, hay una presunción de que el autor cedió sus derechos a un titular. Normalmente este titular es un productor o editor, como también se le conoce en la jerga, que básicamente es la persona que administra los derechos de explotación sobre esa creación. Finalmente, el editor es la persona que pone el dinero, que toma la responsabilidad en la organización. Entonces, si bien el desarrollador va a ser siempre la persona física para nuestro sistema, hay una presunción de que la titularidad le cedió a esta empresa para que la empresa obviamente pueda explotar tranquilamente la propiedad intelectual que sería la obra. En el caso de Estados Unidos y de Canadá y de otros países del Common Law como Inglaterra, la ley dice que automáticamente el titular es el autor. Pero salvando estas excepciones para nuestros países, siempre va a ser la persona física la que crea. Porque aquí también entra mucho ahora la discusión si las obras creadas por inteligencia artificial tienen o no derecho de autor. En principio no, porque nuestra legislación dice que autor va a ser siempre la persona física, pero el titular sí puede ser esa persona física, otra persona física o bien puede ser una empresa. Y más aún en el caso del software, en que las respectivas legislaciones presumen que una obra creada justamente bajo relación de dependencia o contratada por un productor, se consideran que el titular va a ser la empresa. Esto es lo que le había comentado. En la mayoría de las legislaciones van a encontrar un artículo muy parecido a esto que encontramos en la ley paraguaya de derechos de autor, que básicamente presume que el titular es, digamos, la persona que había encargado la obra y que tiene todos los derechos para su respectiva explotación. Y obviamente es el que decide de qué manera se va a explotar la obra. Algo muy importante es que el derecho de autor, a diferencia de las marcas, no exige el registro para que una obra tenga protección, de manera que yo al momento de crear ya tengo la protección del derecho de autor, porque el derecho de autor se considera como un derecho humano, entonces no puedo establecer requisitos. Sin embargo, siempre es recomendado registrar la obra, el derecho de autor, porque para tener una presunción de titularidad y de fecha de creación. Entonces, en el caso de los países en que admiten el registro de derecho de autor de videojuegos, lo hacen, por ejemplo, en el caso de Paraguay, como un software, entonces siempre es recomendable hacer este respectivo registro, por más de que no es necesario para eventualmente perseguir a alguien que me copia, pero sí es un argumento válido. En el caso de la cesión de los derechos y de la contratación, las legislaciones, las normativas de derecho a autor no tienen un capítulo que dice cómo se debe manejar las cesiones, las transferencias y las licencias. Entonces lo que hace es, digamos, seguirse las normas generales de contratación en el derecho de autor, pero la manera, digamos, de regularse es a través del acuerdo de licencia de usuario final. Sobre todo cuando ustedes descargan un videojuego. Bueno, antes cuando uno compraba en formato físico había una serie de condiciones que dice, usted al momento de comprar el videojuego acepta esto. Bueno, ahora cuando yo descargo, si me fijo en la parte de términos y condiciones, dice, usted al momento de descargar este videojuego acepta estos siguientes requisitos. Y por este contrato de adhesión, por así llamarlo, es que, digamos, se regula de alguna manera lo que son la regulación del videojuego del usuario con el desarrollador. Ahí me dice qué puedo y qué yo no puedo hacer como usuario del videojuego. Algo muy importante vinculado a la propiedad intelectual también, y ya para ir cerrando, es la explotación de la imagen comercial. Si bien la imagen comercial no es un derecho de propiedad intelectual, pero está muy vinculado, ya que es un derecho personalísimo, cada vez vemos más que en los videojuegos hay mucho el uso de la imagen comercial de las personas. Y obviamente para el uso de estrellas, futbolistas,
modelos, actrices, yo necesito la autorización para incorporar a esa persona dentro de mi videojuego. Esto fue un caso que se dio con Maradona, el famoso videojuego Pro Evolution Soccer el año 2016, que había creado el Barcelona All Star y habían utilizado la imagen de Maradona sin su permiso. Por supuesto, vino después una demanda porque ellos no pidieron la autorización de Maradona. Finalmente se llegó a un acuerdo, no trascendió cuántos ceros estuvieron de por medio. Entonces ahí en este caso sí se tuvo la autorización. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, FIFA 2023, todas las autorizaciones para usar el nombre y la imagen de los jugadores se hacen a través de una explotación de imagen y la correspondiente licencia. Y ya para ir cerrando, menciono un caso de los límites y exención al derecho de autor. En el caso de los videojuegos que utilizan los tatuajes. Los tatuajes son obras protegidas por derecho de autor. Entonces la pregunta es, si yo voy a hacer un videojuego con el tatuaje de los atletas, ¿tengo o no que pedir permiso al tatuador de esos tatuajes para incorporarlo o basta la autorización que me dio, digamos, el atleta para la incorporación de su imagen? En un fallo de los Estados Unidos del año 2010 se estableció que no se necesita autorización, ya que es como que un uso implícito en la medida que cuando el atleta se tatúa, digamos, la obra del tatuador ya está autorizando para su futura explotación en videojuegos. Sin embargo, un fallo de hace 3 años dijo lo contrario, no, que el tatuaje es una obra protegida por derecho de autor y si no se tiene la licencia del tatuador, esto se considera una infracción. Bueno, estas eran cuestiones que les quería mencionar. Estoy abierto a preguntas y ahí quizás podamos ir contestando más dudas que le hayan surgido. Muchas gracias. Perdão, eu estava em muto, mutada. Gracias, Fabricio. Esta fue una presentación increíble sobre cuánto la propiedad intelectual se integra con la industria de los videojuegos y cuán importante es la API y la API está en el centro de este ecosistema. Así que ahora paso la palabra rápidamente a José Roberto para que pueda compartir con nosotros toda su experiencia. Bueno, muchas gracias, Julia. Ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí, sí, lo vemos. Bien, bueno, gracias. Primero que todo quisiera agradecer a IPKey por la invitación. Es nuevamente un gusto estar con Fabricio y Marcelo y con la moderación de Julia desde Singapur. Entonces, bueno, para mí, en cuanto a esta parte de la conferencia, yo quisiera compartirles los aspectos relacionados con regulatorios, no tanto relacionado como derechos de propiedad intelectual, sino yo diría aspectos enfocados en el derecho de entretenimiento que más preocupan a la industria. El primero de ellos, perdón, acá voy a poner un cronómetro igualmente para ser respetuoso con el tiempo. El primer aspecto que quisiera mencionarles es relacionado con algo que llaman que se ha llamado que han llamado los anglosajones media violence, o los eventos mediante los cuales el uso de videojuegos o de los medios puede generar violencia, ¿sí? Entonces, bueno, como todos sabemos que ha ocurrido no solamente en Estados Unidos, sino también en el caso de Brasil, Julia, por ejemplo, se ha culpabilizado también a los videojuegos por parte de un sector de la política como incluso la principal causa de estos acontecimientos bastante dolorosos y tristes. Pero la verdad es que les anticipo pues mi opinión, digamos, trabajando un poco con publishers y con asociaciones como la ESA en este tema, respecto como al trabajo de hablar con algunas autoridades o ver en qué está el Estado en regulación. Y evidentemente, pues vemos que en muchos países, evidentemente, el debate frente al control de armas es bastante débil, ¿sí? Le terminan dando casi que comprar un videojuego es casi lo mismo que comprar un arma en algunos países donde no se exige, digamos, el estado psicológico de una persona y le terminan dando un arma, ¿sí? En donde pues esta es la principal causa, evidentemente,
pese a pronunciamientos como el que les pongo acá de este político, este senador en Estados Unidos, que le culpabiliza a Call of Duty por esto. Y esta es la respuesta de Activision en la segunda imagen que ven de que evidentemente ellos dicen, bueno, los videojuegos violentos no matan a las personas, pero las armas sí. Igualmente, cuando ocurrió una masacre en el 2019 con Donald Trump, sucedió algo también muy similar en un pronunciamiento de Donald Trump que dijo que evidentemente los videojuegos eran los grandes culpables y ignoró también pues la discusión nuevamente como muchos políticos sobre el acceso de armas. Y acá le responde el presidente de Nintendo con una estadística diciendo los hechos son los hechos, la cantidad de muertes causadas por armas en 2017 es esta, y mire todos los otros países donde la ganancia también es muy buena en videojuegos, las ventas, pero donde no ocurre esto. Entonces, en 2019 también replica Hillary en 2010, a ver, veo esta fecha. Bueno, Hillary Clinton le replica a Donald Trump también diciéndole que pues en todo el mundo las personas sufren de enfermedades mentales, igualmente en todo el mundo se juegan videojuegos y la diferencia evidente es en las armas. Sin embargo, incluso desde los mismos establecimientos de comercio desaparecieron incluso publicidad relacionada a videojuegos violentos, como fue esta publicación que ven acá de Walmart. Y pues es una discusión evidentemente importante regulatoria respecto al acceso de armas, más allá que de prohibir a los videojuegos y muchas veces vulnerando la libertad de expresión, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es una imagen de nota de prensa de Brasil, donde pues lo que les comento que Lula también culpabilizó pues a los videojuegos violentos. Mi posición en realidad pues no es que sea tampoco que yo diga que como digamos soy amigo de la industria, pues me diga que debería existir libertad de expresión absoluta. No creo, digamos, hay casos en que yo, digamos, apoyo este juego, por ejemplo, que se evitó la comercialización en Nueva Zelanda, donde evidentemente pues era un videojuego que recreaba una masacre real que ocurrió en una mezquita y finalmente fue prohibido. Pero obviamente yo creo que el control más allá de estos pronunciamientos políticos es el tema del acceso a las armas. Evidentemente hay partes, digamos, hay textos que culpabilizan a los videojuegos en un gran porcentaje como este que les pongo acá. Esta presentación igualmente la comparto por si ustedes quieren acceder a esta información adicional. Pero la verdad es que yo comparto más esta posición respecto a los videojuegos como hecho generador de violencia. Entonces veo que estos son los factores principales que se han comentado, donde es la ausencia de padres y acceso a educación, el control del bullying, contextos socioeconómicos y el acceso a las armas como principal causa. Y obviamente un gran componente de control para evitar a veces una mala influencia son los ratings. Evidentemente en los ratings pues vamos a controlar evidentes situaciones que se pueden presentar aquí, que se han presentado en algunos países como la censura y garantizar así el amparo de la libertad de expresión, ¿sí? Entonces, este es el segundo tema regulatorio que quería comentarles, y es en los ratings básicamente tenemos dos, hay más, pero estos son los dos más importantes. El que se aplica en Latinoamérica y América básicamente es el de la Entertainment Software Rating Board Association, que es una entidad de origen norteamericano que pues tienen en su junta pues no solamente psicólogos que evalúan el contenido de cada videojuego, sino muchísimos contenidos, muchos expertos, que pueden llegar a hacer ratings mucho más profesionales, más allá de establecer ratings locales, que eso es lo que supone la industria, que a veces saquen leyes como las siguientes, que han sido proyectos que se han dado, pero en realidad no hemos visto en nuestra región algo que diga, aplicamos este rating y porque su videojuego está acá en nuestro país, lo vamos a censurar o vamos a multar al publisher. No ha pasado, ha sido más un saludo a la bandera, y el rating del ESRB es el que más se aplica, ¿sí? Acá les dejo, digamos, un poco de las normativas que se han dado en estos países respecto más iniciativas, pero digamos a
a un tema de observancia que se haya hecho esos ratings no he conocido. Muy ligado con el tema anterior es evidentemente pues el tema de qué tanto pueden ser adicciones los videojuegos como un reto regulatorio también. En 2018 la Organización Mundial de Salud tipificó la adicción a los videojuegos como una enfermedad y esto fue un golpe muy duro para la industria en donde pues la industria misma luchó por esto y decía que se estaban satanizando mucho, existía un pánico moral y no se veían las ventajas y que además pues estaban los ratings para controlar esto. Entonces ya cuando sucedió esto fue incluso antes de pandemia, pues fue un reto regulatorio bastante complicado porque pues evidentemente esto afectó a la industria pues algunos países después de esto, incluso como China, prohibieron el acceso incluso a menores en determinados horarios, regularizaron un poco más el tema. Acá en los gobiernos latinoamericanos no se ha visto, digamos, respuestas en esto, pero yo, digamos, sigo insistiendo en la importancia, digamos, de ponerle atención a esos ratings más allá de hacer regulaciones locales, ¿bien? Un cuarto tema regulatorio es también los productores de consolas, cuando ellos venden sus consolas, también han exigido pues que la garantía por cualquier falla sea ante sitios autorizados y no ante terceros, evidentemente para evitar piratería, como es el caso acá en Colombia, por ejemplo, existían los Andresitos o existen todavía algunas partes donde pues se llevan esto a arreglarlos, pero eso da pie para que personas accedan a ver la tecnología y pirateen también y creen falsificaciones, ¿sí? Entonces, ese es otro tema que se ha insistido mucho, que ese right to repair sea solamente en sitios autorizados. También en cuanto a loot boxes o cajas botín o sorpresa, es un término muy común en la industria, y es cajas que pues yo accedo en línea para adquirir un ítem igualmente virtual, que normalmente es sorpresa, pero normalmente la discusión regulatoria es que muchos de estos loot boxes en teoría son adquiridos por el azar, ¿sí? Y cuando algo es adquirido por el azar, puede ser un juego de suerte de azar, tiene que ser normalmente dirigido a mayores y tiene temas de tributación de por medio. Entonces, muchos países han ignorado esta normativa de la tributación de estos loot boxes y muchos publishers han estado sufriendo consecuencias de multas. Por ejemplo, en Bélgica y en Países Bajos, acá como les muestro, se han dado algunas sanciones. En Latinoamérica pues no he visto todavía que haya sucedido esto, pero es evidentemente otra cuestión regulatoria en donde para evitar esto los publishers lo que están haciendo es no hacer tantas loot boxes en donde pues no se ha sometido al azar el hecho de adquirirlas, porque finalmente son bienes que pueden ser también altamente valorados. Y si son obviamente dirigidos a menores, incluso puede ser, y juegos de suerte de azar puede ser incluso hasta ilegal. Entonces, muchos publishers han hecho compromisos y se han curado en salud en esto. En Brasil existió un proyecto de ley relacionado con esto, pero hasta donde entendí no llegó a ser ley. Entonces, pues acá simplemente pongo referencia por las cuestiones también del tiempo. Eso en cuanto a hasta el tema 5 en que veamos. Pero no podía ignorar también, como lo ha dicho Marcelo también, a qué nos referimos a ver como gamificación, que es básicamente traer a juego otras industrias. Y también sé que hicieron IPK pasado con Metaverso, que está muy ligado a veces con los videojuegos porque dicen que es la génesis del Metaverso. Yo, más allá de lo que es el concepto de Metaverso, creo que acá tenemos, bueno, hay diferentes aspectos que tenemos legales a tener en cuenta el Metaverso, pero más allá de lo que, del concepto de que si hay varios metaversos, si hay uno, yo, digamos, por lo que leía el concepto, creo que podríamos hablar del metaverso solamente hasta que exista una verdadera interacción y unificación de que podamos hacer muchas actividades en el metaverso. Creo que hasta ahora lo que tenemos son plataformas de realidad virtual aumentada, y en mi caso personal me ha encantado jugar en realidad virtual algunos videojuegos como ping pong, que básicamente con estas gafas de los MetaQuest pueden ustedes pues hacer hasta deportes. Cada vez tengo menos tiempo, digamos, para hacer deporte real, y de pronto si un día de trabajo estresado que uno se pueda parar y al menos hacer 30 minutos de esto, pues es muy beneficioso y para moverse y no tener dolores de espalda. Entonces, este juego, por ejemplo, de ping pong, que acá les pongo en la mitad a mi papá, que tiene más de 70 años,
se lo mostré y él fue fascinado con ese videojuego, se quedó enganchado y era como jugar ping-pong en la vida real. Este es otro a la derecha que es una de boxeo que se llama Thrill of the Fight. Este Ragnarok es para pegarle unos tambores, pero básicamente, y que es la experiencia es verdaderamente inmersiva, real, pero a lo que voy es que yo creo que estamos ahí más allá de que hablemos con un metaverso. Acá en Colombia se hizo, digamos, una audiencia judicial en el metaverso que fue supuestamente la primera del mundo, pero creo que eso no ha sido tal cual, no ha representado ventajas como esa inmersión, como si todas las actividades que estuviéramos haciendo, si fueran en la vida real, se pudieran transmitir a lo virtual, que creo que no estamos y nos falta mucho allá. Digamos, para mí un verdadero metaverso es cuando estemos, por ejemplo, interactuando. Yo ayer tuve que ir a la notaría por hacer unas presentaciones personales de poder, pero el día que yo pueda ir a una notaría a decir que yo soy José Roberto Herrera con mi avatar, pues ahí sí estaríamos hablando de un concepto mucho más sólido de un metaverso, ¿bien? Pero el tema regulatorio, digamos, el reto regulatorio y el problema principal es evidentemente los problemas de observancia y jurisdicción, ¿sí? Acá, digamos, es el caso de una mujer que dijo que fue acosada sexualmente en su avatar, pero más allá de ese acoso, evidentemente que es hecho normalmente por alguien anónimo, la discusión regulatoria es frente a qué autoridad vamos a ir, ¿sí? Porque pues en Internet se infringen miles de derechos de autor por Cuevana, etcétera, pero digamos en estas, y que a veces no tenemos nada que hacer porque no encontramos al infractor directo, entonces esto se vuelve un problema grandísimo. Y acá, pues suceden incluso en nuestros avatares más interacción y más problemas de infracción de derechos. Y si hablamos incluso de lo que se habla también como de metaversos descentralizados o centralizados, yo diría que más allá de llamarlo metaverso son esas plataformas de realidad virtual centralizadas o descentralizadas. El gran problema con las descentralizadas es que hay muchos responsables y yo no puedo iniciar una demanda contra tantos responsables si se curan en salud de eso, si ustedes ven los términos o condiciones. Y en las centralizadas, normalmente si yo, por ejemplo, digo, para mí entonces un metaverso también puede ser Twitter donde interactuamos, pero cuando están concentrados el dueño en un solo personaje, como que digamos que Elon Musk, por eso fue tan debatido ese tema de adquirir Twitter por Elon Musk. Entramos a ese tema de la plutocracia porque las decisiones están siendo tomadas por las personas con mayor dinero. Hoy decíamos que antes de empezar esta conferencia también hablamos con Marcelo del tema político en Argentina y los trinos de algunos políticos que pueden ser más dirigiendo el país. Evidentemente es así, a veces puede tener más fuerza coercitiva o es el mismo pronunciamiento de un líder por Twitter más que un decreto ya, o lo que puede generar, por ejemplo, lo generó, por ejemplo, Donald Trump cuando Twitter incluso le cerró la cuenta y Elon Musk pues después también se pronunció, no, es que debemos tener libertad absoluta acá. Entonces, yo creo que la única manera a veces de controlar esas situaciones, más allá obviamente de lo que se llama la neutralidad de la red y las dudas de libertad de expresión, es la responsabilidad de varios intermediarios para que podamos estableciendo pues, estos procesos de Notice and Takedown Procedure que existen en algunos países, pero que evidentemente ayudan para evitar muchas infracciones de pornografía infantil, apuestas ilegales, infracciones de derechos de propiedad intelectual, muchos temas de ciberseguridad. Es necesario que esta legislación incluso se implemente, que es una de las críticas también que yo hago al menos en el caso colombiano, y acá, pues en el caso europeo la tienen un poco más clara y existen antecedentes, pues que ya algunos INCP con ciertas notificaciones han bloqueado contenidos infractores. Y en temas de plataformas de realidad virtual, y el arbitraje también se sugiere muchas veces para evitar ese tema de los problemas de fuero que existen por la extraterritorialidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Colombia también a veces más allá de que la superintendencia ordene a TikTok a cumplir estándares de protección de datos, pero la empresa se encuentra en China. Más allá de eso, por eso creo que la urgencia de responsabilidad de intermediarios para evitar estos derechos y no que el intermediario obviamente indemnice, pero que sí cese ciertas infracciones es lo que yo pues vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, creería, hablando con instituciones, pero no es fácil este tema regulatorio.
Igualmente con la interoperabilidad de avatares, es otro tema que como lo veíamos en los celulares, cuando uno accedía a Claro, por ejemplo, y quería cambiarse a Tigo, le tocaba cambiar de número, pero hoy en día ya puedes mantener el mismo número. Ese tema es otro tema que para los consumidores, como derecho del consumidor, también se tiene que dar, ¿sí? Y obviamente es plenamente aplicable pues, en los videojuegos, que yo pueda mantener mi avatar. Otro también muy por encima que les cuento, evidentemente la preocupación de algunos gobiernos por el riesgo de lavado de activos, teniendo en cuenta que, pues, que hay criptomonedas de por medio en estos videojuegos. Muy ligado a lo que decía Fabricio de estos problemas que tenían los videojuegos de saber qué tipo de obra. Yo creo que al menos tenemos que presentar en las oficinas de derecho de autor, facilitar que los videojuegos sean registrables como una obra llamada videojuego, y no presentar un registro de obra audiovisual, después un registro de obra musical, después un registro de obra literaria. Por términos prácticos, igualmente muy relacionado con lo que dijo Fabricio como excepciones que se tengan que mirar a futuro, es por el contenido generado por usuarios. Se tiene que evaluar también para que podamos implementarlo en el largo plazo, que pues muchos videojuegos también pues han sido creados por ahí. Otro, el penúltimo tema que quería comentarles es el de actores, ¿sí? El de actores. Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de Keanu Reeves, que él aparece en el videojuego de Cyberpunk y pues interpreta también un guión, pero como el videojuego pues no es propiamente una obra audiovisual, y el derecho de remuneración que existe en algunos países como Colombia es aplicable para la obra audiovisual, pues se cuestiona hoy en día en la industria si los actores tienen ese derecho de remuneración, a pesar de que pues el videojuego no es lo mismo que una película, ¿sí? Ese es otro reto regulatorio. Y finalmente, yo creo que más allá obviamente de lo que se ha discutido en los eventos legales, más allá de lo que es metaverso, más allá de lo que son los NFTs, y creo que IPK el siguiente debería ser de eso, es de inteligencia artificial. Creo que ese es el tema más importante que existe hoy en el mundo, no solamente en la propiedad intelectual, sino en todos los otros derechos, laboral, tributario, etcétera. Y propiamente en videojuegos, obviamente hay videojuegos ya creados por inteligencia artificial. El nivel de calidad todavía no supera la inteligencia artificial al humano, pero va a llegar evidentemente allá, y pueden ser en un mes, ¿sí? Eso, la velocidad es impresionante. Y yo creo que pues de esto hay mucho que hablar, pero lo que sí quería insistir es la transparencia, al menos en la inteligencia artificial, porque lo que está pasando es que muchas compañías o agencias también contratan inteligencia artificial no solamente para videojuegos, pero sacan como si fuera una obra sin que el consumidor sepa que esto es un resultado de una inteligencia artificial. Esto es muy dañino, ¿sí? Hay agencias que están contratando, por ejemplo, estas empresas de inteligencia artificial para no pagarle a modelos, pero entonces en la propaganda lo que estamos viendo son seres humanos ficticios, ¿sí? Entonces, eso es un tema que yo quisiera insistir, y este es el futuro de los videojuegos. En este caso, es una serie en Black Mirror que se llama Playtest, un capítulo que este señor se pone esto acá. No son las MetaQuest, pero es algo muchísimo más avanzado, en donde se pone esto y él mismo va a entrar a jugar un videojuego donde le salen sus miedos a relucir. El señor le tiene miedos a las arañas. Perdón por ese spoiler si van a ver el capítulo, pero evidentemente sale las arañas atacándolo, y pues es un gran problema. Es un juego espectacular para él, digamos, para si se quiere asustar, pero evidentemente pues estas creaciones que van a suceder van a tener inteligencia artificial de por medio, y esa obligación de transparencia, no solamente para que el consumidor sepa que pues es un producto de inteligencia artificial, sino también que los responsables de estos sistemas de inteligencia artificial tengan, divulguen si están utilizando para sus creaciones también obras previas protegidas por derecho de autor y datos personales, ¿sí? Que en eso también, por ejemplo, en Colombia el ChatGPT, la SIC, la que es la autoridad que maneja el tema, pues ya los está exigiendo de dónde obtiene estos datos. Bien, creo que alcancé el tiempo en tiempo récord, entonces pues quedo atento a las preguntas igualmente que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Roberto.
tantos conocimientos sobre los aspectos normativos y legales del mercado de los videojuegos. Bueno, para que tengamos tiempo de responder todas las preguntas, comencemos nuestra discusión, pero quiero agradecer a todos por las ricas presentaciones. Ha sido muy, muy, muy bueno todo. Así que voy a empezar con Marcelo. Y Marcelo, como especialista en la industria de los videojuegos, ¿cuáles crees que son las próximas tendencias de este mercado? ¿Qué nosotros podemos esperar de las tendencias en la protección de la propiedad intelectual? ¿Vamos a hablar más de marcas, de copyright, de personajes? ¿Qué te parece? Mira, yo creo que siguiendo un poco la línea de lo que lo que presentaron José Roberto y Fabricio en sus presentaciones, yo creo que se va a profundizar esta interacción entre la industria de los videojuegos como tributaria y proveedora de contenidos para la industria del entretenimiento, como una nueva línea de explotación de contenidos de franquicias de contenidos audiovisuales y una profundización de la interrelación de las marcas con los videojuegos. Primero porque es una buena oportunidad para presentar productos, para presentar servicios. José Roberto también comentó el tema de gamificación, lo cual también acerca la experiencia de las marcas a su mercado, a su público consumidor y usuario, y yo creo que va por ahí. Lo cual también supone un montón de desafíos regulatorios que digamos, son como inabarcables, porque esto nos va a conectar con lo que señalaba José Roberto, los desafíos de la creación de contenidos por el lado de inteligencia artificial, también el impacto de cómo se presentan las marcas en este tipo de entornos, lo cual supone cuestiones de regulación, de lealtad comercial y publicidad, y defensa al consumidor. Pero yo creo que va por ahí. La industria del videojuego se va a subsumir dentro de la industria del entretenimiento y dentro de la industria del marketing. Perfecto. Fabricio, José, ¿quieren añadir algo a ese tema? Creo que muy claro, Marcelo. Perfecto. Ahora para Fabricio tenemos dos preguntas de la audiencia. Juan Carlos ha preguntado cómo que hacemos con las personas que hacen streams de videojuegos en sus lives de TikTok, de Instagram y infringen derechos de autor. ¿Qué te parece, Fabricio? Esta es una buena pregunta y capciosa. Sí, lo primero que te diría es ver qué dicen los términos y condiciones del videojuego que hacen streaming. Quizás la mayoría de videojuegos de empresas propietarias, ¿no? Las grandes empresas de videojuegos, Nintendo, PlayStation, Xbox y otras, lo más probable es que no autoricen esto, o en todo caso, o en todo caso no lo autorizan, pero lo toleran, ¿no? Ahora, la mayoría, digamos, de empresas independientes sí, digamos, incluso incentivan que uno haga TikTok, que haga streaming. Y yo te agrego, digamos, un obstáculo más, ¿no? Cuando ellos están haciendo streaming, digamos, los gamers, y tienen publicidad de por medio y están monetizando con ese streaming del videojuego. Hace unos años Nintendo baneaba esto y, digamos, baneaba, claro, le pedía a las plataformas que borren esto diciendo, no, ustedes me tienen que pagar un porcentaje de las ganancias que obtienen por hacer streaming, ¿no? Luego esto fue cambiando, la tendencia es que es un mal necesario que hay que tolerarlo. Otros entienden, no, al contrario, gracias a esto la gente conoce el videojuego, se está promocionando el videojuego, entonces por más de que tengan, por más de que incluso lleguen a monetizar miles y miles de dólares, esto ayuda a que se promocione el videojuego. Entonces, desde un punto de vista legal, hay que ver qué dicen los términos y condiciones de la licencia de videojuego. En la gran mayoría no lo va a aceptar, entonces en teoría hay una infracción. Otras licencias, en cambio, lo aceptan. Dice, usted es libre de hacer lo que quiere con eso.
Entonces, por eso va a depender mucho, obviamente, de las licencias, porque para la legislación correspondiente, eso sería un uso secundario y un uso, digamos, infractor. Pero si la licencia lo autoriza, entonces esto sería válido. Perfecto, perfecto. Yo tengo una cliente que es como que una proveedora de streamings en games, en Twitch. Lo que ella habla es que están tentando arreglar cómo hacer para que no infrinjan derechos de propiedad intelectual, pero aún no saben cómo hacer y Twitch está intentando hacer algo para que puedan hacer streamings que sean, que estén en compliance con toda la legislación. Así que tenemos mucho a hacer y a trabajar en este mercado. El inconveniente con Twitch, perdón, quiero agregar, es que Twitch, bueno, las otras plataformas con el uso de música, cuando yo subo un video y estoy utilizando música, las plataformas pagan un porcentaje de licencia por esos usos que llegan a hacer. Hasta el momento Twitch era una de las pocas plataformas que no pagaban licencia por el uso de esas músicas, diciendo, no, en realidad es un uso no comercial y esto estaría amparado por la doctrina del fair use, ¿no? Pero un tema complejo, ¿no? Para nuestras legislaciones que no tenemos el fair use, hay un uso, digamos, secundario, entonces se debería pagar. En el caso de TikTok, ellos pagan lo que le llaman las microlicencias, ¿no? Por usos de música para videos no comerciales de 5 o 10 segundos. En principio no infringe, pero obviamente hay una licencia negociada con la plataforma. Así que esto es un tema complejo que no hay una solución de momento, pero en teoría sí deberían de pagar, entiendo yo, licencia. Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Y tenemos otra pregunta para usted de Kevin Uriel. Y le pregunta cuál es la opinión respecto de los fallos sobre el uso de los tatuajes en videojuegos. Si debe o no pedir permiso al tatuador. ¿Qué te parece, Fabricio? Sí, el último fallo del año pasado, porque ese caso que mencioné fue el tribunal de Nueva York que decía que se consideraba que había una licencia implícita y que no era necesario. Pero el último fallo del año pasado, todo lo contrario, sí se necesita autorización, por lo menos para nuestra legislación, si uno hace uso de una obra ajena, en este caso como es un tatuaje, sí necesita autorización. Así que trasladando para nuestro sistema continental europeo de derechos de autor, yo si no tengo la autorización del tatuador no podría estar utilizando esos tatuajes en el cuerpo del atleta, por más que el atleta dice, no, esto es parte de mi cuerpo, de mi personalidad. Pero el tema es que hay de por medio una obra. Y de hecho, la mayoría de las licencias de videojuegos deportivos pagan una suma mayor cuando digamos, el deportista tiene un tatuaje. O sea, el valor de licencia del deportista con tatuaje es mayor al valor de la licencia del deportista sin tatuaje. Entonces yo creo que se tiene que pagar, por más de que en Estados Unidos puede llegar a ser considerado eso un caso de fair use, pero para nosotros sí se tiene que abonar por esos usos. O es mi opinión, por lo menos. Yo creo que acá en Brasil es la misma opinión tenemos, es como que usted ha hablado. Y ahora para José Roberto, cuando piensa en aspectos regulatorios adicionales, ¿qué te parece urgente para evitar las pérdidas económicas en la industria de los videojuegos? Gracias, Julia. Yo quisiera meter la cucharada respecto también a lo que comentaban con Aldo Fabricio y la pregunta anterior. Yo coincido mucho con lo que dijo Aldo Fabricio y tal cual la última jurisprudencia lo que veía era en cuanto a tatuajes en videojuegos es que ha sido muy variante. No tenemos como tal cual una unificación de saber si pedir permiso o no, cuando hay un fair use, al menos en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica, como muchos temas de PI, no tenemos tampoco una jurisprudencia rica en esto. Casi todos los fallos están en Europa, Estados Unidos o Asia. Pero yo lo que había visto también es que muchos, pues que había leído más en prensa, es que algunos publishers, sobre todo para videojuegos AAA, los que llegan a las consolas grandes, para evitar este inconveniente, lo que estaban haciendo ya muchos en los últimos FIFA, en el último FIFA, si no estoy mal,
era quitarle los tatuajes a los jugadores para evitar este problema, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta que no exista como una claridad en esto, no, pues esa va a ser la tendencia y yo creo que desde el punto de vista de asesor, creería que esto va a ser lo que se debería recomendar para no tener problemas, o obviamente si se tienen pues todas las autorizaciones, no solamente del tatuador, sino y mirar si el tatuador también le dio los derechos del tatuaje a la celebridad, al deportista, porque es que a veces también los que demandan es la misma celebridad por estos casos, y a veces la mismos paparazzi son los que demandan a las celebridades alegando que tiene derechos de autor sobre esa foto y no vale a veces el mismo derecho de imagen de la celebridad. Entonces son muchas discusiones, pero yo creo que desde el punto de vista de asesor, respondiendo también un poco esa pregunta, era si hay un proyecto de ese estilo, es mejor decirles que si no hay autorizaciones, no se arriesgue y ponga y no los use, ¿sí? Y en cuanto pues la pregunta que me haces, yo creo que pues lo que decía lo del media violence, toda esta a veces mala prensa, muchas veces contra la industria, evidentemente ha generado pérdidas económicas grandes, el tema de las adicciones, todo ese tema que pues como les digo, no es que sea no sea existente esos efectos, pero sí no son del grado a veces que se manifiestan. Y hay un tema que yo no comentaba también en la exposición que hace poco veía, y es que hay muchos bots o estos robots también en estos videojuegos en línea que se instalan para poder avanzar en un videojuego. Es decir, que el jugador no solamente hace el juego con su destreza, sino que automáticamente lo hace, y esto está generando también muchas pérdidas a la industria, ¿sí? Y esa es otra de las cosas que regulatoriamente se tienen que acabar, porque también es una discusión regulatoria si el que hace estos bots está cometiendo una infracción a algún derecho o no, ¿sí? Porque pues no está infringiendo un derecho de autor propiamente que digamos, pero está dando unas instrucciones para poder adelantar un juego que no las consagró el creador, ¿sí? El desarrollador, el publisher, ¿sí? Eso, digamos, es un aspecto adicional que quería mencionarte en respuesta a la pregunta de cómo afecta el tema económico. Julia, pido la palabra un segundito para Claro. redondear una idea que, digamos, me parece que plantearon muy bien Fabricio y José Roberto, que es esta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las industrias creativas y los videojuegos no escapan a esa lógica? Que muchas veces los que están involucrados en la industria miran lo que ocurre en los modelos de negocios de mercados más maduros, como puede ser el de los Estados Unidos, y asumen que las soluciones que se pueden dar en la región donde nosotros trabajamos son las mismas, y no necesariamente es así. Acá tenemos un problema, que es una industria que obviamente está pensada y actúa en términos globales, pero la cadena de valor de la industria, donde se nutre de creatividades que a veces son generadas a nivel local, como puede ser el tema del tatuaje que termina en el cuerpo de una celebridad que termina en un videojuego, muchas veces esa etapa de la cadena de valor está bajo legislación local y no está impactada por la licencia del videojuego final que el consumidor o usuario del videojuego va a terminar adhiriendo. Entonces, lo que dijo José Roberto y lo que dijo Fabricio sobre tener muy presente que si bien en Estados Unidos puede haber una solución porque aparece la figura del fair use, puede no estar ocurriendo en Paraguay, en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina, Chile, donde fuera. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy fácil caer en un error y generar un riesgo legal por intentar importar una solución jurídica simplemente porque se leyó en un newsletter o en una noticia o en un portal de noticias y uno se siente confiado. Esto no sé, Sony lo resolvió así, Activision así, y uno está desarrollando un juego acá en Latinoamérica con otras reglas. Digamos, perdón Fabricio y José Roberto, pero quería hacer el resumen, porque me pareció que la idea era muy valiosa la que habían traído a la mesa. Gracias, Marcelo. Para finalizar esto, a mí me gustaría preguntarles cuál es su
para todos, su opinión sobre las creaciones generadas por la inteligencia artificial generativa. Así que ya nacen en dominio público o no, ¿cómo que creen que debemos arreglar eso? Y pegando un poquito de lo que hemos hablado a lo largo de este webinar, no sé si José o Fabricio o Marcelo quieren empezar, los que Yo, parecen mejor. Yeah. de pronto, pues muy ligado a lo que terminaba la presentación de esa cuestión regulatoria, yo creería, puntualmente contestándote la pregunta, es que hasta el momento, eso está en dominio público hasta el momento, digamos, esas creaciones. No sé en qué vaya a terminar el tema regulatorio y cómo se eventualmente esa protección. Yo creería que lo más importante, sobre todo ahorita, es ese tema de la transparencia, de que el consumidor final de esto, pues evidentemente sepa que es una obra creada por inteligencia artificial, si es una obra, también que eso es de definición de obra, de originalidad, también es un tema muy polémico, pero hasta el momento yo creería que lo mejor sería mantenerlo así, al menos como de dominio público, y si al caso, obviamente por efectos de publicidad, para evitar publicidad engañosa, dar al menos un crédito o un aviso de que pues esto es un resultado de la inteligencia artificial. Creería que esto es lo aplicable. A ver, para mí la pregunta es, de que está en el dominio público está, la pregunta debería ser, ¿debería continuar en el dominio público o deberíamos protegerla? Yo creo que deberíamos protegerla. La otra pregunta es, ¿cómo qué? ¿Como derecho a autor? No, definitivamente no es derecho a autor, porque el autor es la persona física. Deberíamos protegerla con otra forma de protección, otro derecho, un derecho sui generis, encabeza el productor, encabeza el programador, de acuerdo, porque hay un valor de por medio, hay una inversión, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en inteligencia artificial es realmente da miedo, y hay una preocupación a nivel político, justamente la reciente huelga de los guionistas en Hollywood tiene que ver por el uso justamente de inteligencia artificial a la hora, digamos, de desarrollar sus, de utilizar, digamos, las grandes plataformas, ¿no? Cada vez se va a recurrir menos al, digamos, al guión, al editor, sino que se va a utilizar, digamos, inteligencia artificial. Entonces, ¿vamos a terminar perdiendo todo el trabajo? No, yo no creo que esa sea la salida. No veo como que haya una, como habla Terminator, el fin de la humanidad por las máquinas, pero obviamente esto va a ir evolucionando. Yo creo que es el momento en que hay una inversión económica, sí se debería protegerla, pero utilicemos los mecanismos, los instrumentos jurídicos adecuados. Creo que el derecho a autor no es la vía adecuada para proteger obras creadas por inteligencia artificial. Sí, otro derecho. Esa es mi opinión. Antes que Marcelo haga sus consideraciones, una pregunta a todos. ¿Qué te parecen si creen que es necesario hacer como un cambio en la legislación? Porque sí, en Brasil también es así. O autor es la persona física. Pero si tenemos tanta inversión como Fabricio ha hablado, tal vez pensar en una mudanza, un cambio o algo que haga con que las inversiones sean miradas y de hecho, ah, las empresas tengan un retorno de sus inversiones o no. Debemos hacer así y modificar la mirada acerca de cómo hacemos eso. Como Fabricio he dicho, yo he oído acá en Brasil que podemos pensar en derechos conejos o alguma cosa como así. Quería saber un poquito la opinión de todos. Yo junto las dos respuestas y después lo dejo a José y a Fabricio para esta segunda vuelta. Perfecto. A ver, tus dos preguntas en definitiva confluyen en el mismo tema, que es, como bien decía Fabricio, y yo tiendo a pensar como él, que pensar en el derecho de autor como derecho de autor en la mirada más de la legislación
que pone eje en la persona humana como creadora, nos va a quedar extremadamente corta. Entonces, es un hecho, ya no podemos discutir si nos gusta o no nos gusta. Simplemente es un dato de la realidad que hay muchos contenidos generados por inteligencia artificial, de todo tipo, de todo tipo. José Roberto trajo un ejemplo, no es el único. Con lo cual, pareciera que un camino razonable y viable es lo que comentaba Fabricio, y vos de alguna forma lo ratificabas, que es generar una especie de derecho sui generis parecido a la idea del derecho del productor, donde se proteja la inversión para la generación de esos contenidos. Y esas creatividades donde el creador es alguien no humano. Se me ocurre que la forma de probar esto, yo no iría directamente a una legislación, yo no iría directamente a un tratado internacional, primero porque demanda mucho tiempo y los tiempos de la industria son otros. Yo creo que me parece que es un buen campo de ejercicio de esta herramienta que son los sandbox regulatorios, hacer una especie de ensayo de industria tratando de alinear criterios y ver cómo funcionan, porque esto además impacta en varias cuestiones, y con esto cierro para que hablen los compañeros de panel. Tenemos que pensar no solamente la inversión del productor, sino todos los aspectos regulatorios que trajo José Roberto a la mesa, transparencia, se habla mucho de la inteligencia artificial ética, esto va a impactar sobre los modelos de licencia final de los videojuegos como servicio, y además también de la mano de todo lo anterior están los contenidos generados sobre los usuarios y cómo la inteligencia artificial va a aprender de todo esto. Y agrego una cuestión más, sobre qué set de datos las inteligencias artificiales aprenden, quiénes son los dueños de los derechos. Entonces, como hay muchas capas de complejidad, me parece razonable utilizar la herramienta del sandbox regulatorio como para tener un campo de ensayo, ver qué conclusiones se sacan y ver si de pronto las soluciones que trae la normativa europea reciente o qué puede ser el mejor camino para seguir desarrollando la industria y para que los usuarios tengan una experiencia segura, no solamente en el campo de los videojuegos, sino en general todos los productos de creaciones desarrolladas por inteligencia artificial. Yo en el tema concreto de qué figura aplicar, pues sí, reitero obviamente que no se puede proteger por derecho de autor, y aprovecho también para hacer una pauta de un podcast que hicimos en ACIPI sobre inteligencia artificial, que estaban todas esas tres posiciones de proteger la inteligencia artificial también como derecho de autor, no protegerla o crear una protección sui generis. No sé si, obviamente va a ser muy difícil ese tema de regulación, no descarto que pueda pasar, pero también con lo que tenemos actualmente yo creo que es muy importante, sobre todo en los países que existe protección de bases de datos, como estos sistemas se alimentan obviamente de los datos, se puede proteger primero como una base de datos también, que si alguien obviamente accedió sin autorización puede ejercer acciones. Algunos temas, si no es protegido esto como derecho de autor, obviamente también como competencia desleal, que también puede ser una forma para evitar actos de imitación o aprovechamiento de reputación ajena. Creería que, digamos, esas pueden ser alternativas si no se llega a dar un tema de sui generis, pero reiterando también que lo más importante es esa obligación de todas estas compañías nuevas de inteligencia artificial, de esa transparencia también para garantizar derechos de consumidores, de saber que esto que yo estoy obteniendo es producto de un sistema de inteligencia artificial generativo. Gracias, José Roberto, Marcelo, Aldo. Bueno, gracias a IPIKI por fomentar el debate. Gracias a todos por participar. Jessica, Luis, Abel, ¿quieren decir palabras finales? Sí, vale. Antes entonces de finalizar nuestra... Está silenciado. Ahora sí, vale. Con estas exposiciones creo que ya tenemos, ¿vale?, una temática para nuestro próximo IPIKI Lives, tal vez de inteligencia artificial, ¿no?
Y bien, antes de finalizar nuestro webinar, me gustaría de pedirles amablemente que respondan a nuestra encuesta de satisfacción. No le llevará más de 2 minutos, creo yo, y es muy importante para nosotros. Y aquí en el chat creo que tiene el link y en la pantalla tal vez el QR code. Y bueno, solo tengo a agradecer a todos, a nuestra moderadora, a los ponentes, a todos que se conectaron y todos del equipo del IPQLA, Alfonso, Luis, Pilar, Abel, Carlos. Muito obrigada y nos vemos en un próximo webinar. Chao, hasta luego, Chao, gracias. gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Muito Gracias. obrigada.